Bienvenidos aquí a su espacio Sabiduría Atrévete a Pensar, donde difundimos la filosofía, la psicología y la teología. Y bueno, tenemos aquí el privilegio nuevamente, digo nuevamente porque ya nos había hecho la cordialidad y tener el honor de presentar su primer libro, el teólogo Ronald Manuel Rivera Aguilar, con, como bien sabrán, sobre el tema de sinodalidad y que bueno, escuchar, discernir y actuar. Ese fue el primer libro del maestro Ronald y que bueno, el día de hoy vamos a ver su segundo libro, que es Sinodalidad y Método Teológico. ¿Cómo ser sinodalidad? Y bueno, pues quiero leer nada más una breve semblanza curricular del maestro Ronald Manuel Rivera Aguilar. Él es teólogo con amplia experiencia en la formación de laicos y seminaristas, sólido conocimiento en pastoral y pues bueno, eh, ya como sabrán, en el primer libro, Descubriendo la Sinodalidad, y ahora Sinodalidad y Método Teológico. Pues él tiene la formación por la DECA, en teología, por el Instituto Teológico Compostelano Santiago de Compostela. Tiene un máster en investigación aplicada a la educación por Santiago de Compostela. Cuenta con la licenciatura en teología dogmática de Caracas. También cuenta con la licenciatura eclesiástica en teología por Bogotá y el bachillerato eclesiástico de teología también en Bogotá. Y pues bueno, el maestro Ronald también es docente de teología, Fundación Temas Teológicos Santiago de Compostela, profesor de cursos a distancia enmarcados en la teología del Papa Francisco, acreditado por Fides de España y la Conferencia Episcopal Venezolana. Fue también docente de teología en el Seminario de la Arquidiócesis de Caracas, profesor de teología de los sacramentos, profesor de doctrina social de la Iglesia, así como profesor de método teológico. También fue investigador del Instituto Superior de Pastoral de Madrid, investigador en el área de posgrado en teología. Y pues también fue docente de teología en el Seminario de la Arquidiócesis de Valencia, Venezuela, profesor de teología de los sacramentos, profesor de introducción a la teología dogmática y profesor de método teológico. Y pues bueno, como ya escucharon un poco la semblanza curricular del maestro Ronald, sabrán que precisamente hasta el título del libro es algo que él conoce bien, el método teológico. Y pues bueno, bienvenido maestro, es un orgullo, un honor que también nos acompañe aquí en este su espacio Sabiduría Atrévete a Pensar. ¿Cómo se encuentra, maestro? Muy bien, de acá desde Tenerife, España. Gracias, Humberto, y a todo México por la invitación que me has dado. Siempre es una alegría estar contigo y sobre todo quiero dedicarle este programa, sobre todo a todos los que nos escuchan desde México, que es un país muy, muy apreciado y muy querido. Gracias también por darme la oportunidad de este encuentro. Pues bueno, voy a comenzar también a los que estén en la sala. Son bienvenidas sus preguntas. También si quieren levantar la mano o encender el micrófono y hacer alguna intervención sobre lo que el profesor Ronald nos quiera decir acerca de este nuevo libro. Pues bueno, voy a comenzar con estas preguntas. Maestro, ¿por qué hacer un segundo libro? Sabemos que los libros son como un hijo para uno, para quien escribe, para quien investiga. Ya hay una segunda parte sobre descubriendo la sinodalidad, ahora sinodalidad y método teológico. ¿Cómo ser sinodalidad? ¿Cómo Sí, nació este segundo libro? sí, desde que escribí el primer libro, siempre supe que había la necesidad de un segundo, que va en la línea de esta invitación que la Iglesia nos hace actualmente, que es vivir la sinodalidad. La razón principal es porque el primer libro, que es Descubriendo la Sinodalidad, es un libro introductorio, un libro básico para adentrarnos al quehacer de la Iglesia actual. Y era necesario que hubiese un texto de un contenido más, un poco más denso en cuanto a la producción teológica. Y se ha enfocado vamos a decir,
la parte teológica como alimento, ¿no? Se centra en el método, ¿no? Porque la teología es muy amplia, ¿no? Y uno lo puede enfocar en distintas áreas, pero ¿por qué el método? Porque hay que tener las ideas, pero también saber cómo usar las herramientas y los pasos que se necesitan para que esas ideas puedan ejecutarse, ¿no? Es un error pensar que la teología es simplemente algo del pensamiento. Y lo que quiere demostrar este segundo texto es que puede haber pasos para dar acción a todas esas ideas que se presentan, ¿no? Ok. Fíjese, maestro, que yo leí su libro, yo me quedé encantado con una frase, que la tentación de todo método teológico es caer en el vicio academicista, ¿no? O sea, a mí me cayó hasta como anillo al dedo, porque pensaba, a veces se nos olvida que nuestra fe de bautizados, y algo que siempre está en su libro, en este segundo libro, es la labor de nosotros como bautizados a los que somos creyentes, ¿no? Y aquí vendría la pregunta, ¿cuál es la propuesta dentro de su libro o cuál fue el fundamento para decir, ¿saben qué? El bautizado debe formar una vida sólida en la fe. ¿Usted cómo se dio cuenta de que esa es la necesidad como Sí, bautizado? fíjate que cuando hablamos de sinodalidad, sobre todo para explicar un poco el término para las personas que no lo conocen, porque es un término que no es cotidiano. Sinodalidad viene de la palabra griega odos, que es camino, y ese compuesto de sin, que es junto a, ¿no? Entonces sería caminar juntos, sería la traducción que se le ha dado a este término, ¿no? Ir juntos en un mismo camino. Esta acción es en una propuesta que se marca desde un contexto eclesiástico para invitar a que la salvación, por utilizar términos teológicos, se alcanza a medida que uno ayude a avanzar y a crecer al que está al lado de uno, ¿no? Un acompañamiento, que nunca es un camino aislado. Este proceso, por lo tanto, se debe de hacer erradicando o sacando todo vicio, toda señal de egoísmo, de envidia, y alimentando valores como por ejemplo la solidaridad. Ahora, llegamos al proceso de qué se propone. No se propone un método en cuanto que la sinodalidad no es un método. Se invita a unos pasos para vivir la sinodalidad, pero la sinodalidad en sí misma no es un método. La sinodalidad, que es caminar juntos, es una forma de vida, un estilo de vida. Una persona que quiera vivir la sinodalidad es una persona que tiene que entender que la sinodalidad no se hace, sino se es. Por eso, en el título del segundo libro, te vas a dar cuenta que dice cómo ser sinodalidad. Utiliza el verbo ser y no el verbo hacer. Porque nosotros actualmente, o el mundo, por decir el término mundo como todo aquello que ahora mismo nos enmarca en nuestra realidad social, vemos que el tener y el hacer son los dos verbos que siempre se encuentran o siempre se proponen. Uno estudia para hacer algo o para tener dinero. Uno trabaja haciendo algo para tener algún beneficio. Pero dejamos de una manera desnutrida, por eso utilicé el término alimentación al principio, en el contenido del texto, dejamos desnutrida lo que es el ser. Y el ser es justamente la base de toda acción, de todo deseo. Y por tanto, lo que se propone en el libro es centrarnos en el crecimiento del ser y dejar en un segundo plano el hacer y el tener y rescatar el valor del ser. Entonces, de allí que la sinodalidad no es un método, sino un estilo de vida, que se debe hacer en unos pasos, y esos pasos van orientados a una propuesta, y esa propuesta es alimentar el ser que la sociedad o el mundo actual lo ha dejado en desnutrición.
No sé, ¿me escuchas, Humberto? ¿Aquí ya me escucho? Yo, Oh, yo te escucho. perfecto. Algo que me llama la atención también, profesor, es que este libro nació también de una reflexión personal de usted a la luz de Sí. la Sagrada Escritura y de la oración. O sea, esas dos fuentes, ¿no? Mm. Y este concepto de sinodalidad, porque usted lo dijo, es un estilo de vida, pero como que aún, no solamente el fiel católico, hasta si de por sí el no creyente le tiene miedo al concepto, imagínense los creyentes. Entonces, ¿usted qué propone o para que este concepto no pueda ser ese estilo de vida y no se vea como tabú, ¿no? Porque hasta puede sonar a clericalismo. Entonces, ¿cómo evitar esto, profesor? Sí, hay que evitar precisamente los vicios que atentan contra todo aquello que invite al escuchar y al escuchar y al estar abierto a las opiniones, a las necesidades de los demás. El estilo de vida consiste en darnos cuenta de que nunca vamos a estar solos y que nuestra opinión puede diferir de la de los otros. Pero esto se puede sobrellevar a través de la escucha y a través del respeto. Y de esa manera es que uno crece en la diversidad. No es un tabú porque, así como cuando uno habla de la paz, no son propuestas utópicas, porque son cosas que son realizables, porque están dentro del ser humano, dentro del ser. En griego hablaríamos de ontología, del onto, del ser mismo. Ya naturalmente uno está hecho, diseñado para ir por el bien común, ir en pro a la verdad, defender lo que es bello, lo que es atrayente a los ojos, y esas son las cualidades del ser. Y además que el ser es uno, es decir, cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles, por eso es que hablamos de diversidad. Pero dentro de esta variedad de opiniones y de personas y de seres, todos estamos llamados a convivir. Si nosotros hiciéramos un triángulo con tres ángulos, que ya le voy a decir cuáles son esos ángulos, pudiéramos nosotros saltarnos toda zona de conflicto. ¿Cuáles son estos tres ángulos que se proponen a través de la oración y a través de la Sagrada Escritura? Pero que toda persona puede vivir, aun cuando no sea creyente. Primero es la comunicación, que para el creyente sería la oración, pero una comunicación que va no solamente del hombre o mujer a Dios, sino entre hermanos. Es decir, hay una comunicación vertical y una comunicación horizontal. Esta comunicación me debe llevar a un segundo ángulo, que es la empatía, la afinidad. Es decir, yo tengo que darme cuenta que aunque hay muchas cosas que nos separan por la cultura, por los gustos, siempre va a haber cosas afines. Busquemos aquello que no es afín y trabajemos en función a ello. Ahí ya vamos a buscar acuerdos para poder desarrollarnos. Y esta comunicación y esta afinidad nos lleva a un tercer ángulo, que es el de hacer cosas concretas. Yo diría amar en hechos concretos, no en simplemente en promesas o en cosas que son irrealizables, sino, por ejemplo, lo que ya nos presenta el mismo Jesucristo a través de las bienaventuranzas: darle de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo. Esto se traduce en luchar por la justicia y denunciar todo aquello que va en contra del ser, que justamente lo que lleva a las personas a sufrir el hambre, a sufrir el desplazamiento, a sufrir de desempleo, a sufrir de no tener acceso a las medicinas, por tanto, condenarla a la enfermedad. Entonces, estos tres ángulos que te acabo de mencionar es la mejor propuesta que puedo dar para demostrar que tener una sociedad afable es posible. Claro. Y bueno, hay un tema que también sale a relucir, el pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios,
Desde su visión, profesor, ¿cómo podemos entender la labor sinodal del pueblo de Dios? Sí, es tan importante el concepto del pueblo de Dios que no se puede entender pueblo de Dios sin tocar la sinodalidad y viceversa. No podemos hablar de sinodalidad sin el pueblo de Dios. Pero este pueblo de Dios, ¿a qué viene? Porque puede ser un concepto o una imagen que incluso puede ser primera vez que muchos lo escuchan. Es una propuesta que viene del Concilio Vaticano II. Hay un documento conciliar que se llama Lumen Gentium, sería en español Luz de las Gentes o Luz de los Pueblos, y allí se presentan varias imágenes de la Iglesia. Y la idea es buscar estas imágenes para que las personas tengan un contacto más cercano a través de la iconografía, a través de la imagen, de la imaginación, ¿no? Tener un contacto más cercano a lo que es la iglesia y menos conceptual. Y una de estas imágenes es pueblo de Dios. Cuando hablamos de pueblo de Dios, estamos hablando de que la iglesia está conformada por bautizados, incluyendo también a personas no creyentes, porque aunque ahora mismo podemos hablar de bautizados no creyentes como de no creyentes bautizados. Y todos estamos llamados a formar ese pueblo de Dios. ¿Cómo podemos definir qué es este pueblo de Dios? Es simplemente darnos cuenta de que somos distintas vocaciones en pro de un solo objetivo, que es el de presentar el Evangelio, de vivir el Evangelio. Y el Evangelio es el mismo Cristo. ¿Por qué hablo de distintas vocaciones? Porque así como en la sociedad hay distintas profesiones y roles, dentro de la iglesia vamos a encontrar que está el laico, que es aquella persona que no es ni religiosa ni sacerdote, ¿no? Están los consagrados, que en este caso son los religiosos, las religiosas, que las religiosas también son laicas porque no tienen el orden sacerdotal, pero son consagradas. Y tenemos las familias. Entonces vemos que hay una variedad, distintos roles, y todos formamos una sociedad, un pueblo. ¿De quién? En este caso de Dios. Se busca evitar una visión piramidal, en la cual no, que la iglesia está encabezada por el Papa y de allí todos los demás cardenales, obispos, sacerdotes. Esa visión no es la del pueblo de Dios. La del pueblo de Dios es que dentro de una misma comunidad está el sacerdote, pero ejerciendo un rol en igualdad como el que lo ejerce un padre de familia o una madre soltera, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales, simplemente que dentro de la comunidad tenemos distintos roles y evitar la autorreferencia, porque tú hablabas hace poco sobre el clericalismo, y el clericalismo es la visión en que no se hace nada en la comunidad si el sacerdote no lo dice. Eso es un vicio que hay que erradicar. Pero también está el laicismo, en la cual lo importante es lo que dice el laico y como que si estuviese su palabra por encima del sacerdote. O es aquel que desecha todo aquello que suene a religioso. Entonces, son vicios que tanto de un lado como de otro deben ser erradicados y vernos y respetarnos. Claro, y fíjese, profesor, que sigue resonando ese escuchar, discernir y actuar, ¿no? Sigue resonando en su libro, pero obviamente, y tengo que decirlo delante de todos y porque va a quedar grabado, me atrevo a decir que su libro, y dígame si me equivoco, como que en este momento usted ha dado el paso pues a dar a conocer un poco más de la teología, sí, desde la misma parte científica y racional de la iglesia, porque su primer libro fue muy, la verdad lo tengo que decir, fue muy amable y aquí veo que pues ya nos mete a los misterios, ¿no? Eclesiales. A mí me llama la atención cómo maneja usted el término del cuerpo místico de Cristo. Entonces, ¿cómo podríamos ver el cuerpo místico de Cristo a la luz de la sinodalidad, profesor? Sí, bueno, primero tomando la idea que dice el primer libro, había dicho como una introducción, ¿no? Es
establecer estos tres verbos de escuchar, discernir y actuar. Y ya aquí, en este segundo, encontramos las herramientas que nos ejercita el pensamiento crítico, ¿no? El cuerpo de Cristo, todos estamos incorporados al cuerpo de Cristo, cuya cabeza justamente es Cristo mismo, y lo tomamos ya como una imagen paulina, ¿no? En Cristo estamos todos, y quiero en este caso hacer una referencia con los que no creen o lo que tienen, lo que se consideran no creyentes, ¿no? Porque lo primero que uno puede pensar cuando piensa en cuerpo de Cristo es que solamente están aquellos insertos en la gracia bautismal. Y efectivamente, principalmente, es así. Cada bautizado ya forma parte del cuerpo de Cristo. Pero dentro del corazón de Jesús siempre hay un espacio para todos. Hay un espacio para incluso el que no está bautizado, o el que es budista, o el que es musulmán. Y esto lo quiero resaltar porque uno de los lineamientos de la sinodalidad también va junto con la fraternidad. Está esta encíclica de Fratelli Tutti, que habla de la fraternidad y ha sido muy criticada. ¿Por qué? Porque hay siempre la visión de que dentro de la iglesia hay la salvación y por tanto fuera de ella está la condenación. Pero estos términos tan cuadrados, tan drásticos, hace daño al cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo es un cuerpo no solamente glorioso, es un cuerpo llagado, es un cuerpo herido, es un cuerpo que se prepara para morir en la cruz. Y si bien nosotros celebramos la resurrección, tenemos que comprender que Jesús también se hizo hombre y sabe lo difícil que es vivir dentro de esta vida mortal y de los errores que nosotros estamos tan propensos a tener, de manera tal que no se puede decir que haya una sola persona que merezca ser parte del cuerpo de Cristo. A la hora de la verdad, todos no tenemos ese mérito, ¿no? No merecemos pertenecer a ese cuerpo, pero Él en su amor así lo ha deseado. Y no solamente que pertenezcan en Él los bautizados, sino incluso los más alejados. Incluso aquellos que nosotros pensamos que no tienen cabida dentro de ese cuerpo. Gracias a Dios, Jesús, en su amor, piensa distinto que el hombre, que nosotros, que los seres humanos. Nosotros somos muy fáciles de juzgar y de sesgar. Jesús es todo lo contrario. Jesús es el que invita a formar parte de su cuerpo a los niños en una sociedad que cada vez tiene menos voz, hablando sobre todo en la época que le tocó vivir a Jesús. Están las mujeres que lo seguían. Y recordemos que la mujer, dentro del contexto hebreo, él estaba por detrás o en último lugar en las propiedades, es decir, un burro, un camello, tenía más valor que una mujer. Tanto que si vemos en la Sagrada Escritura, la gente se alegraba porque había un niño, hombre, varón, nació tu hijo varón. Pero cuando nacía una niña, no había la misma fiesta en la casa, porque se celebraba es que nació un niño, un hijo varón. Y si una familia hebrea tenía puras mujeres, no era bien visto esa familia, casi que se consideraba que no estaba bendecida por Dios. Entonces, dentro de esa sociedad, Jesús se rodeó de mujeres y se le presentó al momento de resucitar a una mujer. Dejó que se les acercara aquello que dentro de la sociedad era impensable que se acercaran. Y si lo llevamos al momento actual, pasa lo mismo. Está bien que nosotros sepamos que hay unas normativas, que hay una moralidad, que hay una creencia a la cual valernos, y en eso entra los sacramentos, pero también tenemos que comprender dentro de ese cuerpo místico que dentro de ese cuerpo místico hay un corazón y dentro de ese corazón hay espacio para todos. Humberto, no te escucho.
Ok. Ahora sí. ¿Y me escuchan? Ahora sí. A ver, dígame si me escuchan bien allí. Ok. Bueno, quisiera hacer un pequeño tesis. No sé si hasta este momento Ana, Jesús, Patricia, ¿tienen algún comentario para el profesor o alguna pregunta? Pueden abrir su micrófono, pueden preguntar en este momento. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia León. Les envío un fuerte abrazo desde acá, desde Ecuador. Soy voluntaria de Cáritas y la verdad es que me siento chiquita ante el currículum del presentador. Sí. No, para nada, Patricia, bienvenida. No sé si tienes alguna pregunta, algún comentario sobre lo que el maestro Ronald nos ha presentado hasta este momento. Puedes preguntar, pasar algún comentario. Para que ellas vayan. ¿Sí me están escuchando? Disculpe. Ahora escucho, Ahora sí, Patricia, Patricia. perdón. Sí. Si nos repite de nuevo. Bueno, les estaba diciendo que mi nombre es Patricia León, les saludo desde acá, desde Ecuador, soy voluntaria de Cáritas. Le decía que yo de las cosas que uno está aquí para aprender, ¿no? Les conversaba también que en Cáritas hacemos un acompañamiento a adolescentes, las acompañamos hasta cuando tienen el parto, ya dan a luz, las seguimos acompañando, incluso cuando ya se recuperan ellas, se les da, hay otra etapa que es de formación. Entonces ellas aprenden belleza, corte, enfermería, cosas así para que ellas puedan ya despegar y buscamos el bienestar integral de ellas en cuanto a psicología, hasta la psicóloga y muchas personas profesionales que se acompaña a las chicas para que ellas puedan superar todos los momentos difíciles que están viviendo porque son mujeres en vulnerabilidad. Les envío un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estos espacios, que no sé, estoy muy emocionada porque todo lo que estoy escuchando, que aprendo y cada día uno aprende mucho más. Muchas gracias y siempre, como usted decía, Dios es amor, Él es el que, gracias a Dios que se puede contar con Él y es una maravilla, ¿no? Les deseo muchas felicidades a todos ustedes. Bien, muchas gracias, Patricia. Y quería comentarte que, bueno, primero felicitarte. Vi que escribiste en el chat que justamente tu participación de que Dios es amor y eso lo encierra todo, como bien has dicho. Con el tema del currículo que me dio un poco de gracia, mira, eso, lo más importante es lo que tú estás diciendo, es el amor, ¿no? Yo quería aprovechar también para desmitificar un poco, ¿no? Que si la formación es importante, es cierta, pero la teología, en este caso todo lo que yo he estudiado, no hay nada si se queda en los libros, porque empezando que la encíclica nadie lo lee, ninguna persona lee una encíclica, empezando por los obispos. Entonces, la teología no es para que se quede escrita, sino para que se viva y se transmita en el ejercicio como tú lo estás haciendo, en el servicio a las personas que lo necesitan, en la formación, en algo práctico para que estas personas puedan salir adelante, ¿no? Ahí podemos nosotros ver que estás teniendo un doctorado en teología, ¿no? No es lo mismo cuando uno está en la iglesia acomodado en una sacristía, a cuando uno le toca tomar el transporte todos los días para ir a trabajar y saber lo que significa el valor del trabajo o de enseñar, ¿no?
Lamentablemente nos falta todavía a muchos teólogos a dejar sus comodidades y hacer lo que estás haciendo tú, servir a los demás. Muchas gracias por sus palabras que me animan mucho. También soy ministra de la comunión y visito a los adultos mayores que no pueden llegar a la iglesia. Entonces, con el párroco los confiesa y yo los sigo visitando si están enfermos. Hay algo que me llama mucho la atención. O sea, por decir, ellos han vivido, pues, ¿no? Su época, han vivido su juventud y dicen a veces, Pati, hay una canción que hace mucho tiempo yo no la escucho, un bolero, digamos, cosas de su época. Entonces, y yo les digo, ya, dígame cómo se llama, que yo la próxima vez que venga, yo la voy la voy a buscar y se la voy a tener. Y entonces ahí busco la letra, la copio un poco y se las canto un poco y entonces así revivimos alguna anécdota que ellos han tenido y les da una alegría, les da como un impulso para seguir adelante. Y aparte con la visita que les llevo lo más grande, que es nuestro Señor, entonces imagínense, son cosas bonitas. A veces me dicen algunas personas, ay, que tú, eso, ¿qué ganas con eso? Yo le digo, la satisfacción, porque una risa, una cosa de verles el rostro a las personas, ver esa sonrisa, eso que ellos se sienten animados, es algo que a mí me anima, me impulsa a seguir, me gusta, eso es todo, me gusta, servir. Ajá. Perfecto, eso me parece muy bien, Patricia, que sigas así. No sé si hay Muchas algún otro gracias. comentario. Gracias, Pati. Gracias y un saludo hasta Ecuador. No sé si Jesús, Sí, adelante. sí, saludos, Ronald, tu hermano Jesús Saludos, Barreto. qué alegría escucharte. Me da mucha alegría. Gusto en saludarte, a saludar a todos los presentes. Bueno, Ronald, para ser sincero y todos los que están aquí presentes, pues recién pues me he estado empapando un poco con tus comentarios a raíz de tus libros, de todo este proceso que está viviendo la iglesia, ¿no? Que me parece bastante interesante y te quería solamente preguntar cómo se está viviendo el llamado que ha hecho el Papa, cómo se está viviendo ad intra, o sea, ha sido bien recibido en la globalidad o existe de alguna manera resistencia, porque yo pienso que según lo poco que he escuchado, pues el, ha tendido como o sea, a modificarse, eso es lo que tú decías, bueno, de que en la iglesia estamos todos, de que todos tenemos la misma dignidad. O sea, ¿cómo está siendo vivido eso en medio de los sacerdotes, los obispos? ¿Hay algún tipo de resistencia ante esa convocatoria que nos está llamando la iglesia en este momento? Vale, gracias Jesús por tu pregunta. Y aprovecho de saludarte, Jesús, porque para los que no, claro, evidentemente no todos sabrán quién es Jesús, pero es un compañero que fuimos de estudio juntos en Venezuela, ahora él está en Estados Unidos y me alegra mucho que esté aquí. Y te respondo, Jesús, evidentemente es una propuesta que surge dentro de la iglesia para que sea vivida primeramente dentro de la iglesia, pero que asimilarla dentro de la iglesia justamente no ha sido una tarea fácil ni sencilla. Yo, para ponerte un marco, un contexto, a ti y a todos los que nos están escuchando y viendo, yo tuve una reunión el año pasado, si no me equivoco, finalizando el año pasado, digo, este año, no, el año pasado, en noviembre, tuve una reunión con el nuncio de España, el país donde estoy ahora viviendo. Y el nuncio me decía que en este proceso sinodal hay unas estadísticas que nos pueden ayudar. Hay un 60%
hablando de la iglesia en general, sacerdotes, laicos, religiosos, un 60% que no está ni a favor ni en contra. En pocas palabras y de una manera directa, están esperando es que el Papa Francisco se muera y pase, para después de ellos, según lo que decida el Papa que viene, ellos se van a orientar y decir, esto estuvo bien y esto estuvo mal. Pero un 60%, que es más de la mitad de los que conforman la iglesia, es decir, de los que están bautizados, tienen una visión de expectativa, pero que no se mojan, como dicen aquí en España. Hay un 15% de personas que están abiertamente a favor de la sinodalidad. ¿Qué pasa con este 15 que puede llegar a un 20% de personas? Que muchas de estas que están a favor o que abrazan sin poner reparo a la propuesta sinodal son recién llegados, por tomar ese término, ¿no? Son personas que, si bien están dentro de la iglesia, muchas se animaron a participar porque se sentían excluidos. En este margen de personas entran lo que son los que tienen orientación homosexual, los transexuales, que han formado un grupo fuerte, sobre todo el año pasado, 2022, se conformaron grupos de fuerza que llegaron a ir hasta la plaza del Vaticano, o sea, Plaza de San Pedro todos los miércoles en las catequesis y haciendo como un grupo de presencia, ¿no? Los divorciados vueltos a casar, es decir, estas personas que de alguna manera se sentían un poco desplazadas, ahora se acercaron como que reivindicando una voz que querían dar y vienen con mucha fuerza. Y por último, hay de un 5 a un 10% que tiene miedo o no está de acuerdo con la sinodalidad o con lo que se conoce como lo que el Papa Francisco invita, ¿no? Enseña. Ahora, ¿cuál es el problema? Realmente, ¿cuál es el problema? De que a nivel estadístico se puede decir que la minoría es la que está en contra. Pero ese 5% está conformado por los laicos, sacerdotes y religiosas que hacen vida dentro de la iglesia. Entonces aquí hay un fenómeno que es que los que están dentro de la iglesia de hace tiempo son los que están poniendo resistencia y los que están a favor son los que están recién llegados. El nuncio, me recuerdo que me dijo, yo te pido, ¿verdad? Como trabajo pastoral, que te enfoques en hablarle a esa minoría que es el 5%, pero que no es una minoría, es la mayoría de la iglesia, porque son los que mueven la iglesia. Si ese 5% de catequistas, de sacerdotes, de obispos, no creen en la sinodalidad, simplemente esto es un fracaso. Hablando sobre todo con el tema del sínodo de la sinodalidad. El motivo, porque se haya colocado un año más prácticamente, que no termine en el 2023, sino en el 2024, es porque el proceso de escucha fue un fracaso a nivel global, porque no hubo participación ni interés de la mayoría de los obispos. ¿Por qué? Hay mucha resistencia, vamos a llamarle temor, paradigmas. Mover la iglesia es compleja porque estamos hablando de que la iglesia es todo un compuesto de personas en todo el mundo, que evidentemente es difícil mover, viéndolo de una manera humana. Es una institución muy grande. Y convencerla, bueno, no es tanto convencerla por la fe, convencerla en que hay privilegios que hay que soltar. ¿Cuál es la primera resistencia de los obispos? Es que no quieren que los laicos tengan una voz más fuerte que la que puedan tener ellos. Es verdad que dentro de la iglesia hay una jerarquía que hay que respetar. Hay unos roles, en este caso el obispo es un administrador, y hay que respetarlo como un representante de Cristo
porque es un apóstol, si lo vemos en el término teológico. Pero eso no quita de que sea un bautizado como todos los demás y conforme parte del pueblo de Dios, y por tanto su decisión no es la de Dios, es la de un hermano más, que tiene una función específica y administrativamente específica. Y yo hago ahora, aprovecho de hacer un llamado a que los laicos, primero, yo ahora estoy en una línea de que dejen de conformarse con tener grupos parroquiales. Eso ya actualmente no transforma la sociedad. Ahora mismo, por ejemplo, el caso de Nicaragua, que lo he seguido muy de cerca, yo no puedo conformarme a denunciar desde un salón parroquial y asistiendo una vez por semana a la Legión de María, por ejemplo. Yo tengo que, como laico, formar una asociación civil, católica, y a través de un ente civil, y puede ser supervisado o acompañado por la iglesia, por el clero, pero los laicos tienen que conformar asociaciones civiles que lleven el evangelio en la transformación real de la sociedad. Así es que van a ser escuchados, porque es ser visible ante las leyes del Estado y no escondernos o arroparnos simplemente con la protección eclesial. Otra cosa que hay que despertar es que tenemos que trabajar en función primero de la formación y segundo en que haya una protección no solamente de un derecho civil, sino de un derecho eclesiástico. Tiene que modificarse el derecho canónico. El derecho canónico actual deja desprotegido al laico, porque no hay un ente o un poder fuera del obispo en la cual el laico pueda ir a defenderse porque se sienta maltratado en su parroquia, porque no se sienta que le dan la participación debida, o que hay una irregularidad administrativa o económica en su diócesis. El derecho canónico establece que la última voz la tiene el ordinario del lugar, que es el obispo. Yo no puedo dejarle la decisión de protección a una persona que posiblemente pueda ser la que esté incurriendo en la falta. Entonces debe haber un organismo, un poder, una división de poderes a nivel jurídico, donde tanto el laico, las religiosas, los seminaristas sientan una protección legal. Y me extiendo en este momento porque sé que Jesús me comprende muy bien sobre este tema clerical. Y es algo que hay que buscar cambiar. Un seminarista no tiene, es que no hay ni siquiera un canon dentro del derecho canónico que proteja al seminarista. Y el seminarista es un laico que está en proceso de ser sacerdote, pero sigue siendo un laico. Una religiosa es abusada dentro de su comunidad, sea por la superiora, o sea por un capellán, o sea por otra persona. ¿A quién se dirige esa monja para que se sienta protegida? No hay un ente protector dentro de la iglesia y darle todo el poder centrado solamente, cuando digo todo el poder, lo digo a nivel de derecho, a nivel administrativo, a una sola persona es muy peligroso. Entonces hay muchos cambios que hay que dar y bueno, también aquí entra mucho de mi opinión personal, ¿no? Claro. Gracias, ha sido bastante explícito. Ahora, Ronald, bueno, ¿puedo hacer otra pregunta o hacer un comentario respecto a lo que... Adelante, sí. Ronald, o sea, eso no es, por ejemplo, lo que ya había propuesto Juan Pablo II en la Christi, no sé si fue, creo que sí, Juan Pablo II en la Christi Fideles Laici. Sí. O sea, darle un papel más activo al laico, ¿cómo se compagina eso? O sea, o no se venía cumpliendo, o laico
Fíjate una vez, una oportunidad te comento algo. Sí. Había un caso en Valencia, en la diócesis, bueno, donde nosotros somos, de unos laicos que estaban pidiendo nulidad del matrimonio, ¿no? Para poder volver y tenían causales para que ese matrimonio sea nulo, ¿no? Y bueno, tú sabes, ¿no? El tema de los tribunales, que es bastante un poco lento en algunas diócesis. Un laico se atrevió ahí a donde el obispo, ¿no? Y entonces el vigilante lo recibe y el obispo le pregunta, ay, ¿quién? Mándale a decir que quién es. Y entonces el laico llegó y le dijo, le dijo, mira, manda a decir al obispo que es un laico que se ha tomado en serio la Cristo Fideles Life. Entonces el obispo como que se impactó con la respuesta de esta persona y lo hizo pasar. Y bueno, a raíz de allí, pues hubo como un interés más profundo en el caso. Él iba a exponer el caso de esta persona que estaba pidiendo nulidad en su matrimonio, y pues afortunadamente se aceleró y se logró pues un proceso más expedito de eso, ¿no? Entonces, yo no sé cómo, o sea, es como darle como más participación, pero ya no la tenía antes, o ¿cómo lo ves tú? Sí, fíjate que lo del laico es algo que viene de mucho antes, ¿no? Es decir, es un proceso, o este proceso que la Iglesia está invitando en conjunto a la sinodalidad, no es nuevo, viene bebiendo y forjándose desde muchos años. Tantos años que incluso tenemos que remontarnos en el preconcilio. Hay un gran promotor de la figura del laico, ya comenzó con Pío IX, cuando venía lo de la acción católica. Y estaba la Nouvelle Théologie, que es la nueva teología que se conformó sobre todo en países francófonos, en la cual establecía el papel del laico como un apoyo fundamental dentro de la visibilidad de la Iglesia, porque antes, en el Concilio Vaticano I, la Iglesia era conformada por sus cabezas visibles, pero no hablaban de los laicos. En ese razonamiento, las facultades de Lovaina en Bélgica, algunos holandeses, algunos franceses, comenzaron a diseñar un papel más protagónico del laicado. Ahí entra Yves Congar, en la cual se gesta, Henry de Lubac, se va gestando este contenido teológico que se presenta en el Concilio Vaticano II. Y eso es lo que da pie a las imágenes de la Iglesia, como pueblo de Dios, como redil, surgen documentos como la Lumen Gentium. Y el término sínodo ya lo aplica Pablo VI, en la cual dice que hay que haber una consulta a los obispos con cierto periodo de tiempo, y establece también esa participación más activa de los laicos dentro de la celebración litúrgica. Se da una revalorización, lo que llaman los ministerios laicales, y todo eso va muy bien. Es decir, la Iglesia está bien orientada. Ahí después vino los temores dentro de este mismo proceso teológico, hablando de esta línea de teología. ¿Por qué? Porque viene lo que es la Guerra Fría, se va interpretando términos como evangelio, pobreza, protagonismo, va sonando mucho a izquierda, y hay un repliegue en la cual comienza a haber incluso una persecución a esta línea de protagonismo. Y pareciese que dentro de la Iglesia hubo un retroceso a volver lo tradicional y a volver a blindarse, porque hubo temor a que se mezclara el marxismo junto con la fe. Tomando en cuenta que Latinoamérica tuvo una participación postconciliar única, porque inmediatamente en el 68 salió el documento de Medellín, después casi que inmediatamente surge el de Puebla, con un contenido donde todos los obispos latinoamericanos hablaban con fuerza cómo asumir el Concilio Vaticano II en sus comunidades de base. Y teólogos como Ranner, como Schillebeeck,
llegaban a Latinoamérica, y hay una expresión de Runner que siempre me ha gustado que dice: detrás de los teólogos europeos había una biblioteca, detrás de los teólogos latinoamericanos hay una comunidad. Y eso dio temor. Juan Pablo II dio un gran empuje doctrinal a la iglesia, pero también actuó con mucha precaución a desarrollar todo este espíritu conciliar. Yo me atrevería a decir eso, que de alguna manera Juan Pablo II enfrió un poco los lineamientos de Pablo VI. No por casualidad, Pablo VI no era ni beato ni nada por el estilo hasta ahora. Pablo VI vino a reivindicar su figura, fue con el Papa Francisco, porque precisamente se le tildaba a Pablo VI como que le dio mucha anchura, oportunidad a lo que se llama el progresismo o modernismo eclesial. Ahora, este Papa Francisco va en el lineamiento de Pablo VI. Retoma el contexto de sinodalidad que planteaba Pablo VI, pero ahora no solo entre obispos, sino que da la oportunidad que mujeres tengan voz y voto y que haya la presencia de la escucha en el laicado. Entonces amplía mucho más este espíritu conciliar. Esto va a crear conflicto. Hay personas que están de acuerdo, otras que no están de acuerdo. Lo importante es vivir el evangelio. Eso es lo que es con mi conclusión personal. Vive el evangelio. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Si uno vive el evangelio, uno va a lo seguro. Y actualmente, bueno, es notorio que hay una contradicción total o una división. Y eso lamentablemente ahora mismo le está causando mucho daño a la iglesia y mucho dolor a Jesucristo. Vemos cómo está la iglesia alemana, que ha tomado el término sínodo, pero ha ido en una posición sin acompañamiento, sin querer el acompañamiento en este caso de Roma. Eso lo convierte a ellos en prófugos casi de la fe. Y cuando uno no está con el Papa, cuando no tiene el sostén del magisterio, digo Papa en el sentido que la Iglesia lo comprende como protector de la doctrina, cualquier grupo que puede decir lo que quiera y puede decir barbaridades. La ventaja de ir de mano al magisterio es que está la confianza de que está asistido, no solo por el Espíritu Santo, sino por toda la enseñanza magisterial que tiene la Iglesia. Muchas gracias, Jesús, por la aportación. Gracias al profesor Ronald. Y profesor, tengo una pregunta muy práctica. ¿Dónde podemos adquirir su libro? Gracias, Jesús. Humberto, disculpa. Mira, Humberto, el texto ahora mismo se puede conseguir físicamente en España. Yo tengo ahora un pequeño problema de distribución porque yo ahora estoy en las Islas Canarias y la distribución del texto era más sencillo antes cuando estaba en la península. Ahora de la isla es un poco más complejo, pero se puede fácilmente obtener a través de Amazon de una manera digital, que ya tiene acceso libre. Cualquier persona puede entrar a Amazon, el valor son $3 y puede descargar el libro y tenerlo. Físicamente, es decir, el texto se puede comunicar a través de mis redes sociales y yo se lo hago llegar a través de un envío postal. Porque en Latinoamérica, en las bibliotecas, en las librerías, actualmente no están. Y si está en España, lo pueden conseguir en cadenas como la Casa del Libro, por ejemplo. Ok, perfecto. Bueno, ya saben, ahí para adquirir el libro del maestro Ronald, que seguramente nos va pues a iluminar. Sobre todo lo que decía usted, profesor, a mí me gustaría que podemos ir cerrando con una idea principal de su texto. Usted pone en su texto varios valores, ¿no? El valor de la empatía, la igualdad de oportunidades, el valor del respeto al medio ambiente, o sea, como ese eco, ¿no?
hasta a todo el magisterio del Papa Francisco, el valor del cuidado de la salud espiritual y física, pero me llamó la atención que puso como valor también primordial el valor de la sinodalidad. ¿Cómo fue viendo usted cada valor? O sea, ¿cómo los fue percibiendo usted? Porque sabemos que la teología, como usted bien nos dijo al inicio, pues no solamente se piensa, también la teología se hace de rodillas. Entonces, ¿cómo podemos llegar a estas conclusiones que usted aborda en su libro de manera, pues sí, puntual? Sí, estos valores surgen, fíjate que evidentemente hay que estar, invito a que uno se centre en el Evangelio, pero estos valores son incluso muy humanos, ¿no? Es decir, trascienden el hecho de cualquier creencia. Y cuando me centré en estos valores, recuerdo cuando los redacté, pensaba era en aquello que por naturaleza nosotros tenemos y tendemos a expresar. Es decir, cualquier persona tiene empatía, cualquier persona es capaz de reconocer lo bueno que se encuentra en los demás, y todos tenemos un deseo de felicidad, ¿no? Y allí, dentro de lo que es la visión del mismo ser, ¿no? Volvemos a lo que decíamos en un principio. Si nosotros hacemos una meditación y vemos quiénes somos, las cualidades que nosotros por naturaleza ya tenemos y somos capaces, de ahí se desprenden todos los valores humanos. Justamente todo aquello que atente contra lo que es mi dignidad como persona y lo que yo puedo reconocer como un antivalor, lo que va contra la empatía, contra la solidaridad, es precisamente todo aquello que no es humano, porque nosotros por naturaleza estamos llamados a hacer sociedad y a trabajar en un beneficio común, pero se cuelan ideas como la envidia, el odio, el querer ser reconocido más que lo demás. Entonces ahí es donde ya comenzamos a actuar de una mala manera. Claro. Cuando usted finalizó este libro, profesor, ¿qué fue lo primero que vino a su mente? O sea, porque yo he escuchado de varios autores cuando los entrevisto, no, pues yo casi pues di un respiro, hay algunos autores que han dicho, no, pues yo veo mi libro como con mucha esperanza, como el logro de mis sacrificios. ¿Usted qué pensó cuando terminó, pues como decimos, de poner el último punto en su libro? ¿Qué sucedió también en usted para decir, ya el libro está listo? Sí, fíjate que en vez de un último punto, yo colocaría 3 puntos, ¿no? Este proceso, evidentemente el libro es una ayuda, es una herramienta, pero el libro se completa cuando el lector comprenda que si no asume el Evangelio en su vida, va a estar buscando la felicidad en cualquier sitio, menos donde se encuentra la verdadera felicidad. Creo que concluir un libro de esta línea, ¿no? de procesos es más que un punto final, unos puntos suspensivos. Y yo solamente estoy como a la expectativa de cómo la iglesia va a ir asumiendo todos estos retos y estar preparado para que cuando tenga que volver a escribir sea para dar en la necesidad justa. Y es una simple colaboración, ¿no? Al hacer este texto es un apostolado para mí, es una contribución dentro de lo que sé, que seguro no es mucho comparado con otros teólogos o personajes, pero es mi contribución, ¿no? Una arena, un grano dentro de una playa, o esa, aunque suene un poco romántico la cosa, pero bueno, es algo así. Ok, y bueno, la pregunta que quizás hice al inicio, pero no estaría de más hacerla. ¿Piensa o vislumbra hacer una tercera parte? Sí, sí, bueno, una tercera parte
es decir, no está pensado estos libros, tanto el primero como el segundo, no está pensado en una trilogía o que se tiene que leer uno primero que el otro. Pero sí, es verdad que hay como una pedagogía en la cual a medida que uno va escribiendo, va como que aclarando, profundizando algo del contenido que ya se ha escrito previamente. Posiblemente surja otro texto, ¿no? Yo sí he pensado quizás orientarlo ya en algo más específico. He tenido en mente también sacar un poemario, pero un poco más ya sería otro género literario, donde desmitificar un poco, ¿no? Lo que es la persona de fe, el ser humano, no solamente no tiene, está en vía de santificación, pero me gustaría que a través de un poemario destacar lo netamente humano y darse cuenta que a través de lo humano es que logramos ser santos, ¿no? No hay ninguna persona que sea santa, por utilizar el término de santidad, ¿no? Que nazca así. Todos tenemos una materia, sea una materia perfectible, ¿no? Y me gustaría como desmitificar un poco eso de que ver siempre la santidad como algo inalcanzable o para algunos, ¿no? Pero bueno, ya se entraría en otro género literario, y en una visión más espiritual quizás inclusive. Pero bueno, son cosas que me vienen a la mente y te comparto sencillamente, ¿no? Pero seguro vendrán más cosas. Claro, pues bueno, eh, a mí no me queda nada más que agradecer de verdad al profesor Ronald el que pues se haya presentado Y aquí en gracias, Sabiduría. Humberto. Gracias y disculpa porque yo tiendo a hablar mucho. Es decir, me extiendo mucho en las respuestas. Entonces, bueno, a veces yo creo que tengo que pedir más bien a veces disculpa porque soy de los que no para de hablar. No, al contrario, venimos a escucharle. Así que para nosotros no importa, venimos a escucharle y de verdad gracias profesor por haberse dado el tiempo. Síganos en nuestras redes, en Sabiduría Atrévete a Pensar, en nuestro canal es Sapere Aude, en YouTube y en Facebook nos encuentran como Sabiduría Atrévete a Pensar. Seguramente no será la primera ni la última vez que el profesor Ronald nos acompañe. Muchas gracias a todos.